Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con Noticias RCN y NTN 24. Claudia, gratísimo verla y muchas gracias por esta oportunidad. En las últimas horas usted acaba de llegar al país después de haber visitado líderes de organizaciones internacionales que han acompañado todo el proceso de los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno anterior y que también pues tienen preguntas y dudas sobre lo que está sucediendo. Es decir, la discusión trasciende, por supuesto, el interés nacional y se va también al interés internacional. Las 6 objeciones que el presidente le hace a la ley estatutaria de la JEP y las 3 propuestas de cambio constitucional, ¿cómo fueron recibidas por esas cabezas de esas organizaciones? Comencemos con la Organización de Naciones Unidas y su secretario Antonio Guterres. A ver, en primer lugar, una visión de contexto. En efecto, como usted lo señala, me reuní con el secretario general de Naciones Unidas, tuve una reunión informal con los miembros del Consejo de Seguridad, me reuní con la fiscal de la Corte Penal Internacional, tuve oportunidad de conversar con varios protagonistas de la vida internacional también, tanto en Nueva York como en La Haya, y conversé igualmente en Bruselas con uno de los más altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y con miembros del Parlamento Europeo. ¿Cuál fue el propósito de la visita? Siguiendo instrucciones del presidente Duque, explicar en detalle las facultades constitucionales del presidente, cómo estas son facultades tradicionales en Colombia, a las cuales han acudido diversos presidentes en distintas circunstancias, el alcance de las objeciones, lo que ellas significan, la importancia que tienen desde el punto de vista de la colaboración armónica de los poderes para lograr los fines del Estado y naturalmente di una explicación muy detallada sobre todos y cada una de las objeciones, así como sobre las propuestas de reforma constitucional. Entonces comencemos con su entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, porque fíjese que mientras tanto aquí en Colombia se generaba la polémica por el representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Alberto Brunori, quien decía que la paz estable y duradera dependía de la inmediata y urgente sanción de la ley estatutaria de la JEP. Claro, fueron 2 tonos de conversación completamente distintos a lo que fue la manifestación de este funcionario que representa la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El señor secretario general fue, como siempre, receptivo, dispuesto a cooperar en las cosas que tienen que ver con el mejor desarrollo de nuestro país. Escuchó todas y cada una de las explicaciones con gran atención, formuló las preguntas que a su juicio era conveniente formular, le di respuesta a todas las preguntas que hizo y naturalmente fue un gran ambiente, además en el cual no se esperaban respuestas ni grandes manifestaciones particulares, sino una explicación detallada de parte del gobierno de Colombia presidido por el presidente Duque sobre la razón de ser, toda vez que es fundamental la misión de verificación de la ONU en Colombia y naturalmente el informe que el secretario presenta al Consejo de Seguridad, lo cual acontecerá el 10 de abril próximo. El interés de la comunidad internacional en el proceso en general y en los acuerdos de La Habana sigue siendo pues un interés permanente. Ahora hay un gobierno que tiene unas objeciones, hay unas preocupaciones que además es en representación de una gran porción de los colombianos que incluso fueron los que fueron a las urnas y votaron. Preocupaciones de situaciones dentro de ese acuerdo que se podrían mejorar. Y las objeciones para muchos colombianos son esa gran oportunidad de mejorar lo que quizá en su momento no se hizo como debería ser, pero para otros la intención es volver trizas los acuerdos de paz. Y uno con estas voces, como del representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, uno como que siente que estos funcionarios de la comunidad internacional creen que detrás de estas decisiones hay esa intención de hacer trizas el proceso de paz. ¿Qué respuesta tienen ustedes frente a esa comunidad internacional con esa preocupación? No, aquí hay 2 cosas. Primero, la política del presidente Duque frente al acuerdo. Segundo, las objeciones que formuló a un proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Objeciones focalizadas y limitadas a 6 puntos dentro de un texto que tiene 159 artículos. Con respecto a lo primero,
La comunidad internacional conoce bien la voluntad del presidente Duque de implementar el acuerdo con los desarrollos y adecuaciones del caso que son suficientemente conocidas, y con respecto a esa voluntad no hay duda alguna. En relación con lo que tiene que ver con este episodio, con lo que acaba de suceder, se trata de 6 objeciones que le convienen a la Jurisdicción Especial para la Paz, 6 objeciones que apuntan a que la Jurisdicción Especial para la Paz sea más fuerte, 6 objeciones que apuntan a que no haya impunidad, 6 objeciones que apuntan a que no haya una deformación de los beneficios que se atribuyen a los desmovilizados, 6 objeciones que tienen que ver con claridades desde el punto de vista de la capacidad investigativa del Estado, 6 objeciones que tienen que ver respecto de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz o de la Jurisdicción Ordinaria en delitos cometidos antes de la firma, antes de la fecha de la firma del acuerdo y con posterioridad a la fecha de la firma del acuerdo, objeciones que tienen que ver con los poderes presidenciales para que no se entorpezcan los esfuerzos en el futuro, y objeciones que tienen que ver con elementos fundamentales de funcionamiento en la transición a la luz de lo que es la necesaria coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz. De manera que se trata, ese es el propósito del presidente Duque, de que la Jurisdicción Especial para la Paz mejore, funcione mejor, pero algo fundamental, y esto lo transmití de manera muy concreta, y es que el presidente Duque ve en esta una oportunidad única, si se quiere, para construir un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Señor canciller, usted habla de que esta es la oportunidad para ese gran consenso nacional en lo político, y yo también pienso que dentro de los ciudadanos, que de alguna manera pues se polarizaron y se dividieron en torno al tema de los acuerdos en La Habana. La comunidad internacional también ha jugado un papel, como lo venimos hablando, en la generación de esos consensos, y para ellos siempre ha sido muy importante, porque lo han resaltado, el principio básico de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Por qué estas objeciones sí podría ser el momento de esa unificación y el cumplimiento, digamos, de ese principio, y si la comunidad internacional le está entendiendo al gobierno ese mensaje? Primero que todo, Claudia, la comunidad internacional ha estado siempre dispuesta a acompañar los esfuerzos de Colombia en procura de la paz. La comunidad internacional jamás, a lo largo de los años, ha dado apoyo específico a un presidente como tal, sino al esfuerzo de una nación. Y en este caso concreto está apoyando la política del presidente Duque de implementación del acuerdo, que fue aquello a lo cual el presidente en su condición de candidato se comprometió y empezó a ejecutar desde el mismo momento en el que asumió la jefatura del Estado. Por supuesto que están estos principios que usted menciona en juego. Para que haya verdad, ¿qué se requiere? Para que haya verdad se requiere que no vaya a haber un vacío en materia de la capacidad investigativa del Estado en la transición entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz. Eso lo buscan las objeciones formuladas por el presidente Duque. Para que haya reparación tiene que quedar clara la obligación de las FARC de reparar efectivamente a las víctimas. De esa manera se garantiza la reparación. Y para garantizar la no repetición, ¿qué se requiere? Para garantizar la no repetición se requiere que aquel que cometa un delito después de la fecha de la firma del acuerdo, sepa que caerá bajo la jurisdicción ordinaria y no bajo la jurisdicción especial para la paz. Estas son algunas de las objeciones formuladas por el presidente, y en su conjunto, ¿qué buscan ellas? Que haya verdadera justicia, genuina verdad, genuina reparación y genuina garantía de no repetición. Y tal como estaba la ley no lo garantizaba, es decir, porque había que objetarla, porque esto también trae un problema que es la preocupación por los tiempos. Mientras tanto hay una JEP funcionando, pero sin la base legal, como es la ley estatutaria, para poder comenzar y generar pues todas estas investigaciones. Esa es también la gran preocupación, los tiempos, y de ahí también pues suponemos la reacción de este funcionario, del representante de la alta comisionada de los derechos humanos, en que dice que se necesita urgencia, pues con urgencia esa ley. Pero quien más cree eso es el presidente Duque, por eso presentó las objeciones que presentó, por eso las formuló, para que finalmente el texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz sea mejor, en la medida en que ese texto mejor garantice la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición
para las víctimas. ¿Qué se va a lograr con esas objeciones? Que el Congreso haga nuevamente el debate, sobre toda la ley, no, sobre los 6 puntos que fueron objetados por el señor presidente de la República. ¿Para qué? Para buscar mayores consensos. Esa es la razón de ser institucional e histórica de las objeciones que presentan los presidentes de Colombia por razones de inconveniencia. Los tiempos están previstos, las circunstancias están perfectamente determinadas, el camino institucional está claro, se conoce en nuestra estructura legal qué pasa si se aprueban, qué pasa si se rechazan, qué pasa si se devuelven al presidente. Todos los caminos institucionales están previstos, de manera que aquí lo que hay que ver, las objeciones que formuló el presidente Duque, y esto es lo más importante, es como una oportunidad única para construir el consenso institucional que el país necesita, que el país requiere y que el país reclama alrededor de la justicia transicional. La respuesta a este funcionario provino del embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. El señor ex canciller le dice a este funcionario que fue un atrevimiento haberle dicho eso al presidente y que nadie tiene que darle, sobre todo un funcionario extranjero, darle órdenes al presidente. ¿Ustedes lo respaldan en esa respuesta? Yo lo dije exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que las declaraciones de ese funcionario no coinciden, se apartan de lo que fue la conversación con el señor secretario general de Organización de Naciones Unidas, y por eso se hicieron las aclaraciones con posterioridad por parte, además de miembros de la Organización de Naciones Unidas. La relación de Colombia con Naciones Unidas es una magnífica relación. Nosotros agradecemos el apoyo de Naciones Unidas. Por eso el presidente Duque pidió que se extendiera el término de la misión de verificación. Tenemos con ellos un diálogo permanente, un diálogo constante, un diálogo que va a ser siempre un diálogo útil, y naturalmente Colombia siempre está dispuesta a hacer las precisiones del caso. Este es otro ejemplo. Por eso fui inmediatamente, siguiendo instrucciones del presidente, solo a explicar lo que se había hecho, a explicar las razones que no son suficientemente conocidas, porque tiene mucho que ver no solamente con los propósitos y los motivos, sino con nuestra estructura institucional. Ahora me gustaría que conversáramos sobre su reunión con la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. ¿Y por qué? Porque el tema de las víctimas, obviamente, aquí es lo fundamental. ¿Cuál fue el mensaje concreto en esa reunión, señor canciller? Exactamente el mismo mensaje que se le transmitió al señor secretario general de Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, se le transmitió a la señora fiscal, haciéndole particular énfasis en el sentido de que el presidente presentó las objeciones para que no haya impunidad, para que no haya deformación de los beneficios recibidos, para que quede claro el poder del presidente de la República para dirigir procesos de paz, para que quede claro la capacidad que tiene el Alto Comisionado para la Paz como representante del presidente de la República para verificar las listas de los miembros de un grupo armado ilegal que va a entrar en un proceso de negociación con el gobierno, para que quede claro que los delitos cometidos después de la fecha de la firma del acuerdo tienen que caer bajo la competencia o jurisdicción de la jurisdicción ordinaria. Todo esto, entonces, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades colombianas que se derivan del Estatuto de Roma. Aquí lo fundamental es recordar lo siguiente, Claudia. Cuando Colombia firmó el Estatuto de Roma, ¿qué se comprometió? A que las autoridades nacionales van a trabajar para efecto de garantizar que no haya impunidad con respecto a quienes cometan los delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma, que son delitos de gravísima trascendencia y que se consideran como delitos, como crímenes internacionales. Con las objeciones, lo que el presidente Duque busca es que no haya impunidad, es decir, cumplir con la obligación que tiene el Estado colombiano en materia de investigación de esos delitos y de garantizar que no haya impunidad respecto de quienes los cometieron. Pues la fiscal siempre ha sido enfática cuando habla de las sanciones acordes o las penas acordes a la gravedad del delito. Así es. En ese sentido, ¿usted sintió o cuál fue la respuesta
de esta altísima funcionaria, este organismo fundamental pues para la justicia internacional. No, ella recibió las precisiones con gran respeto. Yo no esperaba, por supuesto, no se podía esperar una respuesta de parte de ella ni de quienes la acompañaron, pero tenemos perfectamente claro lo que son las obligaciones del Estado colombiano. Tenemos perfectamente claro para qué se hizo el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, Claudia, no se hizo ni para apoyar procesos de paz ni para obstaculizar procesos de paz. El Estatuto de Roma lo concibió la comunidad internacional para efecto de garantizar que no haya impunidad respecto de los responsables de los más graves delitos y para garantizar que haya procesos auténticos que conduzcan a que quienes cometieron esos delitos reciban las penas adecuadas acorde a lo que es el nivel de responsabilidad del autor y la gravedad del delito. De manera que el presidente Duque está actuando. Lo hizo así en el momento de presentar las objeciones con la mira de cumplir permanentemente desde el punto de vista de la autoridad nacional lo que son las obligaciones que se tienen a la luz del Estatuto de Roma. Hay un tema muy puntual que tiene que ver ya con las propuestas del presidente Iván Duque y del gobierno colombiano de cambios a la Constitución como tal al proponer modificar el acto legislativo de 2017 que crea pues todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y es el de los delitos sexuales en el campo del conflicto interno en Colombia, y eso afecta pues directamente a muchos cabecillas entonces de las FARC, hoy pues varios de ellos líderes en el Congreso. Hay una organización de mujeres que es Corpo Rosa Blanca, la Corporación Rosa Blanca, que está denunciando permanentemente pues los vejámenes sexuales a los que fueron sometidas las mujeres que eran reclutadas a la fuerza, reclutamiento de menores, que también es un tema muy sensible para la Corte Penal Internacional, pero pues todos los delitos de violencia sexual, que son las violaciones, y luego pues la otra aberración que era la obligación a abortar, y todas esas historias que cuentan ellas. Frente a esa propuesta concreta del gobierno de modificar la Constitución para que estos delitos tan atroces no hagan parte de esa justicia especial, sino de la justicia ordinaria, bajo la premisa de que los delitos de violencia sexual no pueden ser parte de una guerra, no pueden ser considerados como motivación y parte ni arma de guerra. ¿Qué explicación usted le dio a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional? Le informé lo que es el propósito del presidente Duque cuando anunció que presentará unos proyectos de acto legislativo en esa y otras materias. Le expliqué en detalle que no hay ninguna razón para considerar que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes caigan bajo la jurisdicción de la Jurisdicción Especial para la Paz y no bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria. Y además le expliqué las otras modificaciones que se están planteando, porque ellas ¿qué buscan? Ellos buscan garantizar el principio de no repetición y buscan garantizar justicia, es decir, que no haya impunidad, es decir, cumplir con los deberes que tiene el Estado colombiano cuando suscribió el Estatuto de Roma, momento en el cual los adquirió. Esas explicaciones se le dieron a la señora fiscal con todo detenimiento y en gran detalle. ¿Y usted quedó tranquilo con esas explicaciones? ¿Cree que para ellos eso fue suficiente? Yo quedé muy tranquilo con las explicaciones porque esas explicaciones están fundadas, primero, en las más altas conveniencias de Colombia. En segundo lugar, están fundadas en las obligaciones que tiene el Estado colombiano, las cuales se desprenden en esta materia de su condición de firmante del Estatuto de Roma. Quedé tranquilo porque con todas ellas lo que se busca es que no haya impunidad, que se castiguen los más graves delitos de una manera que sea acorde con el nivel de responsabilidad del autor y la gravedad del crimen cometido. Y quedé muy tranquilo porque tengo la plena certeza de que esos anuncios del presidente Duque lo que buscan es, como ya lo hemos dicho, garantizar que las víctimas tengan satisfacción plena de los derechos que tienen. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Señor Canciller, ahora me gustaría que habláramos de Venezuela. El cerco diplomático que se ha hecho también con el liderazgo del gobierno colombiano, con el Grupo de Lima, han logrado unos pasos que muchos consideran que son irreversibles, pero llegamos a un momento, después digamos como de una euforia y de unas grandes expectativas, un momento que pareciera estar en bicicleta estática. Es decir, Maduro sigue en el poder, haciendo uso del poder de la fuerza que tiene, persiguiendo opositores, encarcelando periodistas.
Juan Guaidó sigue con muchos apoyos internacionales, pero al final todo se siente como que se quedó en esa expectativa y no ha habido un paso nuevamente grande. ¿Qué sigue? O sea, después de este cerco diplomático, ¿qué sigue? Todo lo contrario, Claudia. Juan Guaidó, ahora que usted habla de la bicicleta, sigue en la bicicleta ganando etapas. Mira lo último que pasó. Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron el nombramiento de quien designó Juan Guaidó para representar a Venezuela. Imagínese usted la significación de ese paso, que entre otras cosas corresponde a varias de las definiciones políticas que tomó el Grupo de Lima en su última reunión y que tiene que ver con el apoyo a estas aspiraciones del presidente Guaidó en distintos organismos multilaterales de distinta índole. El reconocimiento a Juan Guaidó se sigue produciendo. Juan Guaidó regresó a su país, está haciendo manifestaciones permanentemente, está convocando a la oposición, está llenando plazas, está construyendo mayor optimismo y mayor esperanza internamente. Este es un proceso irreversible y el cerco diplomático ha ido produciendo los resultados que dicho cerco diplomático estaba llamado a producir. Además de eso, las sanciones están operando, los efectos de las sanciones se están sintiendo, más personas están siendo sancionadas cercanas al régimen, porque no se trata de sancionar al pueblo venezolano ni de sancionar al país. Es decir, que estamos en un proceso, le reitero, irreversible. Dígame usted, hace unos días alguien pensaba en que pudiese haber un presidente interino en Venezuela. Pues nadie pensaba en eso, pero lo hay. Eso fue sí fue un golpe, digamos, en cuanto a opinión y de definitivamente torcer el camino de la realidad, sin duda. Por eso le digo que esos pasos fueron fundamentales. Y siguen siendo. Lo siguen siendo, es verdad lo que usted dice y yo creo que muy pocos consideran que sean irreversibles, pero Maduro sigue. Y hace poco hubo un apagón en Venezuela que todavía no se ha terminado de superar y que sometió a la gente a unas condiciones casi que impensables en nuestra región. Mire, históricamente, los procesos que finalmente conducen al final de una dictadura son procesos que se van consolidando con el paso de los días. Y esos procesos, cuando se van consolidando, se convierten en procesos irreversibles. El muro de Berlín no se cayó de un día para otro. Hubo una acumulación de hechos, de circunstancias, de realidades internas, de actitud nacional, que cuando se presentó una circunstancia específica condujo a la caída del muro de Berlín. La Unión Soviética no se acabó de la noche a la mañana. Fue un proceso que fue generándose, que tuvo su periodo de consolidación hasta que finalmente ese paso fundamental para la humanidad ocurrió. Aquí está pasando exactamente lo mismo. El proceso avanza, se fortalece, los resultados se están viendo, las decisiones las está tomando la comunidad internacional en distintas instancias y llegará el momento en el que finalmente, porque ese es el propósito de toda esta lucha, podrán los hermanos venezolanos en un proceso electoral libre y transparente elegir el gobierno que ellos deseen tener. Ese es el objetivo final de esta batalla internacional democrática. Concretamente, ¿qué significa que el BID haya reconocido a Ricardo Hausmann como el gobernador de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo? Lo hemos estado leyendo, él dice que hay un plan económico para la Venezuela postdictadura y que ese plan está organizado y está listo, porque va a ser un plan que se va a requerir, absolutamente necesario. ¿Qué significa en la práctica, estando Maduro en el poder, y digo en el poder porque tiene la fuerza todavía a su favor, qué significa este reconocimiento? Concretamente significa que esa fuerza es cada vez menor. ¿Por qué? ¿Quién representa hoy a Venezuela en el BID por la decisión que tomaron los gobernadores? Quien fue nominado por Juan Guaidó. ¿Eso qué quiere decir? Que quien había sido nominado por Maduro ya no representa más a Venezuela. ¿Y eso qué significa adicionalmente? Que se va a ir consolidando el papel que el Banco Interamericano de Desarrollo debe jugar en la etapa de reconstrucción de Venezuela. Papel que además fue considerado expresamente en la última declaración del Grupo de Lima, en la cual se señala que se convocará una gran conferencia internacional para pensar en el futuro de Venezuela y se le otorga, porque esa fue la voluntad de los países miembros del Grupo de Lima, un papel especial al Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene entonces un significado político concreto,
tiene entonces un significado en materia de avance de cerco diplomático concreto, tiene entonces un significado concreto en materia del futuro de Venezuela y tiene un significado concreto en lo que tiene que ver con el papel que el BID está llamado a jugar en ese proceso de reconstrucción. Claro, primero tiene que caer Maduro y para eso también hay tres actores fundamentales que es Rusia, China y Cuba, porque Cuba en la práctica es quien, y lo dice el mismo presidente interino Juan Guaidó, mantiene el control de las fuerzas de la fuerza militar venezolana, los cubanos. Entonces, frente a esos tres actores tan importantes y los otros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿qué hay por hacer y qué puede hacer el Grupo de Lima? El Grupo de Lima tomó la decisión de adelantar una acción con otros países y grupos de países mucho más dinámica, si se quiere llamar de esa manera. Tenemos entonces que tomar la decisión de dialogar con China y de hablar con Rusia y de hablar con Cuba para plantear lo que es la necesidad de este hemisferio en materia democrática. Pero independientemente de la actitud que ellos tengan, lo cierto es que Guaidó está hoy reconocido por cerca de 60 países y va a recibir más reconocimientos. La mayoría de la comunidad internacional está reconociendo a Juan Guaidó y esos países lo que deberían hacer, lo digo con respeto porque tenemos magníficas relaciones en el orden bilateral, es reconocer ese hecho, pero además reconocer que lo que está pasando en nuestro hemisferio se desprende de las obligaciones legales y políticas que tenemos como miembros que somos de la Organización de Estados Americanos y como firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Yo esto se lo he dicho a altos representantes de Rusia y de China. Les he dicho, miren ustedes, tengan claro que cuando nosotros actuamos como lo hacemos es en cumplimiento de deberes legales y políticos. Colombia lo ha hecho así en el pasado, lo está haciendo hoy en el caso de Venezuela y lo hará mañana si llega a presentarse una situación similar con otra nación. Esto corresponde a una decisión que esta región tomó en el sentido de actuar colectivamente para efecto de defender la democracia amenazada en cualquiera de los países que hacen parte de la organización o firmaron la Carta Democrática Interamericana. Bueno, también con los grandísimos presupuestos involucrados, tanto dineros rusos como chinos, en Venezuela, cómo resolver, porque el tema es geopolítico y de tensiones también entre las potencias, pero también hay un tema concreto de dineros que están ahí en juego con esta dictadura de Nicolás Maduro. Frente a eso, de verdad, desde acá, ¿qué podemos hacer? Porque son intereses muy grandes. Nosotros estamos actuando como nos corresponde actuar. Estamos actuando en cumplimiento de esos deberes legales y deberes políticos que tenemos en virtud de nuestra pertenencia a la Organización de Estados Americanos y nuestra condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos la plena certeza de que el regreso de Venezuela a la libertad y la democracia tendrá un gran efecto en nuestras relaciones comerciales. Llegaron a ser 7 billones de dólares y ahora están en menos de 300 millones de dólares. Nos permitirá que colombianos que perdieron inversiones legítimas las recuperen. Permitirá construir escenarios de colaboración con el gobierno de Guaidó. Y ese mismo efecto, naturalmente, podrán sentirlo otras naciones que hayan hecho inversiones en Venezuela o que tengan la perspectiva de algún proyecto. Lo mejor para la democracia, lo mejor para la economía en la región, lo mejor para Colombia, lo mejor para quien tenga intereses globales es favorecer el cambio en Venezuela de manera que ese país pueda vivir otra vez en democracia, libertad y volver a tener, como lo tuvo en el pasado, una economía pujante. Pues mire que el papel de la comunidad regional, de la comunidad internacional, pero también de las organizaciones internacionales de defensoras de los derechos humanos también, pues ha sido fundamental. Y el papel de la alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido criticada. Mire que José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dijo textualmente que le ha faltado coraje y que se está jugando la credibilidad de su mandato como alta comisionada de los derechos humanos de la ONU en el caso concreto de Venezuela. ¿El gobierno colombiano qué opina de ese papel de Michelle Bachelet? Mire, el gobierno colombiano tiene una gran relación con el sistema de Naciones Unidas. Cuando es necesario expresar inquietudes o malestares, lo hace. Y ve que en el caso de Venezuela hay un ejemplo clarísimo de la manera como debe actuar el sistema en defensa de los valores que dieron lugar al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas.
Y la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto lo digo con inmenso respeto por ella, debe ver con claridad las atrocidades que se han cometido en Venezuela. Por esa razón, varios países presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional con fundamento en un estudio muy detallado, en una gran investigación que fue hecha por la Organización de Estados Americanos. Las violaciones a los derechos humanos son evidentes, la persecución a los disidentes políticos es evidente, el encarcelamiento arbitrario de muchos dirigentes políticos es evidente. No hay que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de la manera como los derechos humanos han sido violados y continúan siendo violados bajo el régimen del usurpador Maduro. Entonces, ¿usted le hace una invitación a ella para que se conecte más con esa realidad? Esa es la lectura que usted le da, pero si quiere sí se la hago. Se la hago porque son muy grandes las evidencias que hay en Venezuela respecto de esta situación y se la hago con respeto. Cuando la vi hace varios meses, nos encontramos en Marruecos. Tuve oportunidad de hacerle una descripción de lo que es la situación en Venezuela, de lo que es nuestra posición como país y de lo que es nuestra actuación como miembros que somos del Grupo de Lima. Y creo que es algo que está dentro del mandato de la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella es una mujer de altísima jerarquía política. Es una mujer que tiene muchísimo respeto en el mundo y goza del respeto también de los colombianos, de manera que tiene allí la oportunidad inigualable de ejercer el mandato que ella sabe tener. Es, como le digo, una mujer de gran respetabilidad e inmensamente seria. Señor Canciller Carlos Holmes Trujillo, la otra cara de la moneda de la crisis frente a la dictadura venezolana tiene que ver con la crisis humanitaria que la vive Colombia. Y ustedes han organizado de manera muy transparente y muy clara esa migración, a pesar de todos los obstáculos, porque tenemos una frontera pues, de casi 1.900 kilómetros, llena de trochas, fronteras vivas, pero han tratado de darle esa organización al venezolano que llega a Colombia. ¿Cuántas personas ya tenemos? ¿Cuánta gente ya estamos atendiendo en Colombia de los venezolanos? ¿Y cuántos creen ustedes ya o tienen los datos de están legalmente en Colombia? 1.200.000 venezolanos hay en Colombia. Hemos recibido 1.200.000 venezolanos, esa fue la política decidida por el presidente Duque desde un principio, con sentido humanitario, con sentido de solidaridad y déjeme decirle, Claudia, con sentido de gratitud histórica, porque en el pasado el flujo fue en dirección contraria. Fueron los venezolanos, el país, el que abrió las puertas para que llegaran muchos colombianos que a raíz del boom petrolero sentían que podían encontrar mejores condiciones de vida. De manera que la gratitud histórica también está en esto. Pero no solamente lo hemos hecho con sentido humanitario y de solidaridad, sino que le dimos desde un principio la visión regional que el tratamiento del tema debió tener desde un inicio. Y también se le dio la dimensión global que esta crisis migratoria tiene. Vamos a seguir actuando de la misma manera. Vamos a seguir además convocando a la comunidad internacional. Vamos a seguir trabajando para que finalmente se organice esa estructura financiera que permita que los países más afectados por la crisis tengan acceso a los recursos que se requieren. Es decir, la política seguirá siendo la que definió el presidente. ¿Cuánto Duque. nos está costando y cuánto nos falta en inversión? Tenemos sistemas de salud colapsados en ciudades fronterizas como Cúcuta, que las autoridades locales dicen, mire, ya no damos abasto. En La Guajira está también una situación grave, en la costa colombiana. Es decir, esto está generando un costo fuerte al presupuesto colombiano y mire lo que ya se reflejó, según los analistas y los expertos, en el último reporte del DANE de gente que busca empleo. Cerca de 250.000 personas y se lo adjudicaron a esa migración. Obviamente este tema es delicado porque no se trata de generar rechazo ni xenofobia, pero sí de analizar la situación, también para saber qué están haciendo ustedes en ese apoyo que se requiere de la comunidad internacional en esos recursos. No hay esfuerzo que no hayamos hecho frente a la comunidad internacional. Por esa razón, conjuntamente la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamamiento global conjunto para efecto de recaudar 740 millones de dólares a fin de aplicarlo a la atención de la crisis migratoria. ¿Y con eso nos basta?
Por supuesto que no basta, estoy hablando simplemente de un esfuerzo. Las cantidades son ingentes, se requieren donaciones, se requiere más cooperación, se requiere éxito en los llamamientos globales, se requiere organizar finalmente la estructura financiera que permita acceder a recursos en términos muy concesionales, largos plazos y muy bajas tasas de interés. Todo eso lo viene haciendo el gobierno, pero aquí lo de fondo, una vez analizada esta situación, es seguir avanzando para que la situación interna en Venezuela cambie y para que vuelva a haber democracia y libertad. Si las cosas en Venezuela cambian, y eso sucederá más temprano que tarde, muchos venezolanos querrán volver a su país, muchas inversiones se harán nuevamente en Venezuela, el comercio binacional con Colombia y con otras naciones florecerá, las oportunidades para los venezolanos reverdecerán y eso conducirá a que muchos hermanos venezolanos quieran volver, que es lo que todo ciudadano de una nación quiere tener, quieran volver al espacio natural donde nacieron y han crecido. No es tan sencillo como que volvemos a tener al principal socio comercial en la región después de Estados Unidos, que es Venezuela. 7 billones de dólares llegó a ser el intercambio comercial binacional. Esa es una cifra muy importante que naturalmente podría volver a presentarse desde el momento en el cual cambien las cosas en Venezuela, haya inversión, haya comercio, haya economía de mercado pujante, haya libertad, haya tranquilidad y haya respeto a los derechos humanos. Eso en una visión optimista de que Maduro se vaya rápido y deje la usurpación y finalmente comience nuevamente a florecer esa democracia en Venezuela, pero si no, se ha calculado que puede costar 2 billones de pesos atender esta crisis humanitaria en Colombia. Claro que sí, ya está el documento COMPES. Los cálculos están hechos, las políticas internas están definidas, los mecanismos de coordinación interno también se diseñaron a raíz del estudio muy juicioso que se hizo internamente para efecto de definir esa política pública. Los lazos regionales están establecidos, los vínculos globales también están establecidos, las instituciones están identificadas, los esfuerzos se vienen haciendo, de manera que hemos venido trabajando de manera muy diligente en medio de la crisis. Pero entonces Colombia no está sola en esto. No estamos solos en esto, es que esto no es una batalla colombiana. Es una batalla colombiana en el sentido de que tenemos razón para hacerlo, porque tenemos obligaciones y tenemos necesidades y hay una realidad que ha sido para nosotros muy dolorosa y muy perjudicial, pero es una acción de las democracias del mundo. Por eso el Grupo de Lima, por eso la Organización de Estados Americanos, por eso cerca de 60 países han reconocido ya a Juan Guaidó. Aquí lo que está en juego, Claudia, realmente es la capacidad de las democracias para defender las democracias pacíficamente. Eso es lo de fondo en este episodio que significa tanto para Colombia, para nuestra región y para el mundo. ¿La intervención militar está totalmente descartada? Colombia no cree sino en mecanismos políticos y diplomáticos. Colombia no cree sino en las acciones que se desprenden de su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos y de su condición de firmante de la Carta Democrática Interamericana. Colombia cree en la bondad de la acción política y diplomática para crear un cerco diplomático eficaz, como ha venido sucediendo. Y hay que mirar la última decisión que tomó el Banco Interamericano de Desarrollo a través de sus gobernadores como un paso más en la eficacia del cerco diplomático. ¿Y usted qué piensa de esas voces en las que casi que burlonamente dicen Colombia no le puede hablar a un gigante como Rusia o China? ¿Qué les va a importar lo que diga Colombia? Ay, Dios mío, que no, en el mundo de hoy, en la globalidad que tenemos, con la facilidad que hay para plantear con toda franqueza y con respeto lo que son las posiciones. Algún día contaré lo que han sido reuniones íntimas que he tenido con los representantes de esos países, con el mayor respeto y consideración, sin violentar ninguno de los límites diplomáticos, pero hablando con una claridad y con una fortaleza desde el punto de vista conceptual que se deriva de lo que son nuestras tradiciones como país, nuestras tradiciones como democracia y una política clara, como es la que ha definido el presidente Iván Duque. Pues yo creo que a más de un periodista le interesa oír eso. Cuando se decida, nos avisan. Cuando me decida, les aviso. Pero les cuento que sí, hemos tenido diálogos íntimos, claros, muy francos, con representantes de esos países. Y se les ha expuesto la visión colombiana, con gran claridad, ¿Y si con les interesa? inmenso respeto, pero muchísimo, muchísimo, porque este es un mundo global. Es que la característica del mundo de hoy es que
la vieja frontera entre lo nacional y lo global desapareció. Hoy todo lo nacional es global y todo lo global es nacional, de manera que a todos nos interesa lo que está pasando en el mundo. A todas estas, otro de los temas que tenemos pendientes con Cuba, más allá del de Venezuela, que ustedes también están haciendo pues muchos esfuerzos en ese sentido, es el de los miembros del ELN que estaban o que están en Cuba tras las conversaciones que se rompieron y que no se han podido reanudar por unas condiciones claras que se han puesto por parte del gobierno. ¿Cuba ya les ha dado respuesta? ¿Va a enviar a esos jefes del ELN o se niega a hacerlo? Hasta ahora no hay una evolución positiva en lo que tiene que ver con ese reclamo que el presidente Duque le hace a Cuba. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con Cuba, pero naturalmente vamos a seguir insistiendo en que Cuba ponga en manos de las autoridades a autores confesos, porque confesaron colectivamente la responsabilidad del atroz atentado terrorista que tuvo lugar en Colombia recientemente. En segundo lugar, vamos a seguir insistiendo en que actúen de esa manera porque somos países comprometidos en la lucha contra el terrorismo, como miembros que somos de la Organización de Naciones Unidas, a quienes nos compete por virtud de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuar conjuntamente contra el terrorismo. Es decir, tenemos que actuar conjuntamente contra el acto terrorista cometido por miembros del ELN, varios de los cuales están en territorio cubano, lo cual me lleva a pedirles nuevamente en forma respetuosa que pongan a esos criminales confesos en manos de las autoridades. Quiero pasar al tema de UNASUR, ese grupo del bloque de los países suramericanos que nació en épocas de los presidentes Chávez, Lula da Silva, los Kirchner, Correa en Ecuador, y que hoy definitivamente se desboronó. Obviamente hubo cambios, los péndulos en política van y vienen, pero es un organismo en el que ya varios países decidieron suspender la participación de esos países y ya muchos definitivamente se salieron. El último anuncio fue el del presidente Lenín Moreno de Ecuador, diciendo que Ecuador ya no le interesa también hacer parte de UNASUR e incluso manda a derribar una estatua en honor a Kirchner, diciendo que eso no representa pues, los valores del pueblo ecuatoriano. Y está próximo a nacer Prosur. ¿Por qué el cambio de UNASUR a Prosur? Porque es un organismo que ya está constituido y hay cambios, digamos, políticos, de objetivos, ideológicos. No se usa un organismo que ya está funcionando y se cambia por otro. Hubo una etapa, Claudia, en la cual las decisiones políticas que se tomaron en el hemisferio estaban algunas de ellas dirigidas a acabar con la institucionalidad que teníamos en nuestra región y que fue construida con muchos años de esfuerzo. De allí surgió el ALBA, en buena parte de allí viene UNASUR y otros organismos o instituciones. ¿Qué produjo eso? Produjo el efecto de debilitar las instituciones que habíamos construido, repito, con muchos años de esfuerzo. Pero las circunstancias empezaron nuevamente a cambiar. Y las circunstancias empezaron a cambiar en favor de la revitalización de esas instituciones hemisféricas. UNASUR es parte de ese proceso. Y nosotros, el presidente Duque lo señaló así como candidato. Y está actuando así como presidente. Por eso procedimos a denunciar muy rápidamente el tratado constitutivo de UNASUR, lo anunciamos. También anunciamos desde un principio nuestra voluntad para participar en diálogos en Sudamérica que nos permitieran construir, como va a suceder, un escenario nuevo de reflexión, liviano, ágil, flexible, sin burocracia y orientado hacia la integración política, física, social, económica y en materia de infraestructura, y no a acciones de carácter político dirigidos a acabar con lo que existía. Los pasos que se han venido dando se dan en esa dirección y lo que va a tener lugar esta semana en Chile, sin duda ninguna, será una nueva fecha muy importante en ese propósito que ha venido promoviendo Colombia conjuntamente con otros países de la región. UNASUR ya es el pasado y usted se refiere a que tiene burocracia y que Prosur no la va a tener. ¿Qué tanta burocracia ha pagado UNASUR? Una burocracia gigantesca, un gran edificio en Quito, funcionarios para todo tipo de actividades. Se desvió de su propósito
de su supuesto propósito inicial, terminó mostrando que tenía solamente una orientación ideológica apegada a cierta orientación política. Bueno, la del socialismo del siglo XXI. Y ahora estamos en otro tema, ahora estamos en un tema completamente distinto. Lo más importante de Prosur es que tenga como base política un sustento común que es la democracia y el respeto a la independencia de los poderes y su colaboración armónica. Y en segundo lugar, que sea una organización flexible y ágil, que trabaje en asuntos concretos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hay que tener Prosur? Integración, porque es que Sudamérica es una región muy importante. Sudamérica tiene que actuar colectivamente, Sudamérica tiene que tener propósitos comunes. Bueno, en eso tuvieron la razón los que crearon entonces UNASUR, que hablaban del poder de Sudamérica. Tuvieron razón en el sentido de que la región tenía que actuar conjuntamente. Se equivocaron de cabo a rabo cuando plantearon simplemente una acción política que terminó deformando por completo los supuestos propósitos iniciales que después terminaron demostrando lo que era su verdadero fundamento. ¿Ahora en qué estamos? Ahora estamos en que Sudamérica tiene que tener un escenario de reflexión. Estamos en el propósito de que la base política sea la democracia, el respeto a la independencia de los poderes, el respeto a los derechos humanos. Y estamos en la creación de una estructura ágil, fácil, flexible, repito, sin burocracia, que apunte a lo que son los elementos básicos de la integración en nuestra región, en materia política, en materia económica, en materia social, en materia de infraestructura. Póngame un ejemplo claro de una línea de acción de Prosur. Un ejemplo claro. Nosotros tenemos que tener un gran proyecto en materia de industrias creativas en la región. Si nosotros, como Suramérica, nos dedicamos a la tarea de organizar un gran proyecto suramericano en materia de industrias creativas, le estaríamos abriendo la posibilidad en términos económicos, no solamente a Colombia, que está dispuesta a liderar esa iniciativa, sino a otros países en la región. Y así como esta hay muchas. Imagínense lo que podemos hacer juntos en materia de energías renovables. Imagínense lo que podemos hacer juntos, algunos países de la región, en materia de producción de alimentos. Imagínense lo que significaría en términos políticos globales Suramérica unida, hablando con una sola voz, en asuntos que tengan que ver con el interés de nuestros pueblos en América del Sur y no defendiendo unas ideologías que ya habían fracasado. Porque es que lo más grave de todo ese proyecto es que se trataba de un proyecto político, me refiero al socialismo del siglo XXI, que ya había sido ensayado en otros países y cuyo resultado fue siempre el fracaso. Ahora lo que hay que hacer es en apertura de negocios. Ahora lo que hay que hacer es en facilitar la llegada de las inversiones, lo que hay que hacer es pensar en innovación, lo que hay que hacer es pensar en energías renovables. El mundo está abierto, las posibilidades son gigantescas. En eso está trabajando el gobierno del presidente Duque y en eso queremos trabajar en Prosur. Y en la reflexión política, ¿cómo combatir las neodictaduras producto de estos también populismos? Democracia es la base fundamental. Yo soy de los que cree que la cláusula democrática es fundamental para el futuro de Prosur. Pero ahí estamos juntos varias democracias trabajando en esa dirección y ese será un gran escenario para pensar en el futuro. Un futuro que nos obliga a nuestra inserción en el mundo, un futuro que nos obliga a pensar en innovación, en creatividad, en nuevas empresas. Eso es lo que quiere Colombia, ayudando como está ayudando y de cierta manera liderando con otros países la creación de Prosur. ¿Dónde va a ser la sede? Vamos a definirlo todo está por definir. Lo fundamental es el propósito. Ese propósito se va a materializar en muy buena parte en la reunión que vamos a tener en Chile esta semana y eso por supuesto nos llevará a ir consolidando de manera más clara y definitiva lo que será Prosur. Muy bien. Después de Chile sigue China en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué podemos esperar del mensaje que lleva Colombia a China también? El mensaje es clarísimo desde el punto de vista, en términos bilaterales, de nuestro interés en una relación armónica, desde el punto de vista económico, comercial y de inversión. Desde el punto de vista de nuestra pertenencia al Banco Interamericano de Desarrollo, esa es una institución que Colombia apoya a fondo, ha recibido beneficios de su pertenencia a esa organización y naturalmente es del interés colombiano continuar fortaleciéndola. Y desde el punto de vista del diálogo político global, por supuesto que el gobierno del presidente Duque está abierto para eso. ¿Defendiendo qué?
democracia, economía de mercado, apertura, más negocios, porque lo que tiene seguro el gobierno del presidente Duque es que la mejor política social es una economía que crezca de manera sostenida. Una economía que crezca, una economía sana, una economía que abra sus puertas, una economía que permita la llegada de más inversionistas y la creación de más negocios es una economía que va a permitir solucionar los problemas sociales, tener una mejor política social, generar empleo y construir equidad, que es el fin último del planteamiento que hace el presidente Duque. Le quiero agradecer mucho esta conversación, señor canciller Carlos Holmes Trujillo. Claudia, muchas gracias. Qué linda oportunidad, de verdad se la agradezco en el alma.